Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, Luis. Bueno, triunfo, repercusión total de los resultados de Milei que solo sus resultados superaban a la sumatoria de los otros candidatos. Un panorama totalmente distinto en estas elecciones internas que si bien obviamente vale la cantidad de votos simplemente como para tener un parámetro de cómo van a ser las elecciones principales. Sí, un resultado que movió el arco político fuertemente. No voy a decir que era imprevisible, pero tampoco lo era. Ahora, se esperaba que Milei iba a hacer una buena elección, esa es la Ujú. realidad, pero se esperaba que iba a estar entre los 20 y los 25 puntos. Claro. Estuvo unos 5 puntos arriba de lo esperado. Digamos, no es que tampoco pasó una elección que nadie esperaba que pudiera sacar eso. No, se hablaba que iba a ser una buena elección Milei. Se hablaba de que Juntos por el... Digamos, siempre se habló de la elección de los tercios, Claro. y los tercios quedaron confirmados, ¿sí? Por ahí lo que no se esperaba era que Milei terminara arriba. Claro. Una escasa diferencia, está un 1,8 puntos arriba, 1,7 arriba de Juntos por el Cambio, pero bueno, terminó primero, eso fue un poco inesperado, el gobierno tercero, una performance bastante mala, dentro de lo esperable también, pero la esperanza de Massa era ser el candidato más votado a nivel individual. Y Claro. quedó bastante lejos. Claro. ¿Qué es lo que depara esta semana en lo político? Y por otro lado tenemos algunas consecuencias ya a nivel mercados. En lo político, ¿cuánto va a demorar esto en acomodarse cuando empiezan a hablarse estas posibles alianzas? Porque obviamente el resto de los partidos va a querer superar estos montos, estos resultados de mi ley. ¿Esto cuándo empieza? Sí, en lo político no creo que haya muchas alianzas, es difícil moverse de selección de tercios. Mm. Eh, Hay casi un 85% un poquito más, concentrado entre Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Libertad Avanza. O sea, queda poco espacio. Si vos sumás lo de Schiaretti y la izquierda, tenés unos 7 puntos más. Y los votos que se han quedado afuera de las pasos son un 7% más, lo cual a su vez está muy fragmentado, digamos, es medio insignificativo. O sea que No creo que haya... sería ¿Cómo? o sea, con esto que comentas, sería el nuevo presidente ya, casi. No, no, está lejos de eso. Hoy en día está lejos de eso. Eh, Acá en octubre, si quisieras ser presidente, deberías superar el 45% o superar el 40% sacándole 10 puntos de ventaja al Mm. segundo. Digamos, hoy no sería fácil que esta elección se termine en octubre. Digamos, debería haber una transferencia de votos importante. También hay que considerar que quizás en la elección general participe un 5 o 6% más del electorado, Ah, claro. entonces eso podría traer nuevos votos. Habría que ver quiénes son los que no votaron y esas personas que se van a sumar a votar, a quién van a acompañar. De todas formas, creo que si viene un periodo de reajuste, el gobierno va a tener que usar el golpe, un golpe muy fuerte. Automáticamente hoy en día empezó la mañana con una depreciación del peso, corrigieron el valor del tipo de cambio oficial, con una depreciación del 20% Mm. aproximadamente. Entonces el gobierno tiene que salir a recuperar votos. Creo que anoche un poco también, escuchando los discursos de cada uno, se anticipó para dónde va a ir la jugada de cada partido político. Milei cuando habla, ya se puede escuchar un Milei un poco más moderado. Mm. El Milei de anoche fue sumamente moderado, si bien obviamente parte de su esencia es el grito de viva la libertad, todo eso, pero fue muy moderado y le salió a hablar al votante de Juntos por el Cambio. Le planteó que él era la opción para terminar con el kirchnerismo. Claro. Mientras tanto, Patricia Bullrich salió a hablarle al votante de Milei, a explicarle que el cambio viable, el cambio es ella, que es el único cambio posible. Y finalmente el gobierno tuvo dos momentos, primero cuando hablaron Grabois, Kicillof y Santoro, fueron a consolidar el voto duro kirchnerista, y después Massa, su misión fue tratar de empezar a hablarle al ciudadano que desencantado lo votó a Milei. Entonces le salió a hablar al voto de Milei, a decirle, bueno, a ver, yo entiendo que hay cosas que se hicieron mal,
pero más allá de eso, vos querés disfrutar de la universidad pública, querés disfrutar de la salud pública, hay un montón de conquistas sociales que no se pueden perder. Entonces creo que cada uno ya fue delineando cuál va a ser su campaña política. El momento interesante de lo que vos estabas manifestando ahí es de cómo salir a la pesca, ¿no? Porque Milei le quiere sacar a al Junto por el Cambio, Massa le quiere sacar a Milei y viceversa. ¿Eso cómo se logra con la experiencia que vos tenés como politólogo? De volver a captar, a recuperar esos votos que te van a llevar a ser presidente o por lo menos ir a a la segunda vuelta. Sí, son momentos electorales distintos. Por ahí las PASO, uno tiene que hablarle al voto duro, a tratar de consolidar la mayor cantidad de votos posibles dentro del espacio. Y después en la general uno tiene que empezar a generar vocación de mayoría. Hasta el día de hoy, el discurso de Milei no fue un discurso de mayoría, fue un discurso de minoría, un discurso hablándole de forma muy fuerte a un grupo para fidelizarlo. Y a partir de hoy lo que va a tener que hacer Milei es empezar a moderar ese discurso. Tiene que comerle, si quiere ganar en octubre, 10 puntos al resto del electorado. Y si quisiera ganar un eventual balotaje, tiene que sumar 20 puntos más, lo cual la única forma de hacerlo es generando una vocación de mayoría y por eso va a tener que moderar el discurso. ¿Consideras que quienes todavía no habían escuchado a Milei o ni lo habían tenido en cuenta por, bueno, justo hablando con personas que están acompañando a Milei aquí en el pueblo, ni siquiera lo habían escuchado, eh, van a prestar atención ahora y pueden ser posiblemente captados por la Libertad Avanza? Sí, sin duda que le van a empezar a prestar atención. Hoy en día Milei iba a ser el trending topic de la política en las próximas semanas y es el candidato a vencer. Más allá de eso, creo que no necesariamente el voto de Milei comparte ideológicamente la posición de Milei. Creo que votar a Milei fue una expresión en Mm. contra del sistema político de mucha gente. Fue la forma de hacer un llamado de atención, de decir, nos cansamos de siempre lo mismo. Yo comparto un poco el criterio y trabajando en política. A ver, eh, yo estoy convencido que los políticos están cada día más lejos de la gente, están cada día más lejos de los vecinos, y Milei representó el hartazgo con todo eso. Supo Claro. canalizar ese descontento, esa bronca. Entonces, creo que también al mismo tiempo se viene un operativo desgaste de Milei, va a haber una presión Claro. mediática muy fuerte, tanto desde los medios que son eh, financiados por el gobierno nacional, como los medios que son más proclives a Juntos por el Cambio. Creo que desde los dos costados se lo va a atacar a Milei, se va a tratar de demonizar lo máximo posible para impedir su crecimiento. ¿Cuáles han sido estos impactos después de esta elección en los mercados? Decíamos, bueno, devaluación del peso. ¿Qué puede seguir en estas próximas semanas? Bueno, eso es lo primero, una fuerte depreciación del peso. Nosotros, hay dos realidades distintas, una de los grandes empresarios, los grupos económicos, y otra, la nuestra, la de los vecinos de a pie, Mm, sí. el tipo que labura todo el mes y a fin de mes le quedan 20 lucas y tiene que ver qué hace con esas 20 lucas para tratar de no perderlas, porque en definitiva lo que buscamos es cuidar lo Al que le poquito que uno queda. consigue trabajando. Y el refugio tradicional del argentino ha sido siempre el dólar. Se vio un ajuste del dólar blue en la última semana, ya la semana pasada, ante la posibilidad de una elección con final incierto. Mucha gente se refugia en el blue. En una semana había subido casi 100 pesos. Mm. Creo que hoy va a seguir subiendo. Hoy el dólar blue. eh, no soy cuevero ni tengo la bola de cristal, pero calculo que va a terminar bastante más cerca de los 700 pesos. 6,86 ¿Por qué? recién me pasaban. Bueno, puede ser y es lógico. Creo que el refugio que tenemos cualquiera de forma rápida es ir al blue. Digamos, no todos los vecinos tienen la posibilidad de hacer un dólar financiero, un MEP, ni de operar con cripto. Entonces, creo que la decisión de más de uno va a ser volcarse en el dólar blue.
tratar de resguardarse ahí. Hoy las acciones empezaron bastante complicadas. Creo que un triunfo de Milei o de Juntos por el Cambio a largo plazo es favorable a los mercados, pero no lo es en el corto plazo. Entonces, si uno de estos candidatos, sea Milei o sea Bullrich, ganaran en octubre, creo que eso viene un periodo favorable al mercado de las acciones argentinas, pero en el corto plazo se va a crear una inestabilidad muy fuerte, donde el refugio va a ser el dólar. Claro. Luis, con respecto a eso que decía, el refugio va a ser el dólar. ¿Qué opinión o con tu grupo de trabajo o colegas tuyos, qué hablan del tema de la dolarización, esto que tanto asusta y a otros les gusta? Bueno, eso por ahí lo debería plantear mejor algún economista. Hasta donde entiendo, la dolarización no es viable, es muy difícil ejecutar una dolarización, sobre todo en una economía como la Argentina. Los casos de dolarización que hay en América son los de Ecuador y Panamá, que son economías mucho más pequeñas. Entonces creo que sería muy difícil de implementar en Argentina. A su vez, eh, por el tipo de producción argentina, Argentina es un país agroexportador, donde depende muchísimo de los commodities internacionales y a su vez importa un montón de bienes. Entonces el recurso de la política monetaria, es decir, de manejar la cotización del peso en relación al dólar, ha sido usado siempre por los gobiernos para aumentar exportaciones o principalmente disminuir importaciones en algún periodo. Entonces, dejar de tener esa herramienta de política monetaria sería muy complicado. No creo que sea el camino. Me parece que la dolarización no es la solución a los problemas argentinos. El gran problema que tiene Argentina es que gasta más de lo que produce. O mejor dicho, el Estado argentino gasta más de lo que recauda. Creo que ese sería el gran problema, que es un tema de déficit fiscal. Y no están los dólares en la economía como para pasar una dolarización. Sí, lo que creo que viene es una depreciación del peso. Digamos, se va a seguir depreciando el peso. No es viable hablar de un dólar para importación, de un dólar para otro sector, de un dólar agro, de un dólar blue, de un dólar MEP. O sea, esto no pasa en un país serio. Y al mismo tiempo, uno de los grandes problemas de nuestra economía es la inflación. Estamos hablando de una inflación de 130 puntos. Entonces, no es posible mantener un país, una economía que funcione con este nivel de inflación. Luis, ya como para ir, bueno, agradeciéndote este tiempo, para los analistas políticos, ¿viene una época sumamente jugosa después de los resultados de los PASO? No, a ver, va a haber muchas especulaciones, es la gran realidad. Eh, Ahora es un año muy politizado, donde todas las personas se van a empezar a involucrar un poco más. Pero bueno, la realidad es que no deja de ser todo un análisis, una opinión, por ahí con un poco más de argumento, con un poco más de experiencia o visión, pero bueno, a ver, es futurología, esa es la gran realidad. Claro. Luis, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por, bueno, por este pantallazo que vamos a tener. Obviamente estamos a 24 horas de los resultados de anoche, dentro de las 24 horas. Seguramente el panorama va a ir moviéndose esta semana, quizás un poco más intenso, y después llegará la calma o la normalidad, camino a este octubre. Ojalá. Sí, sí, veremos qué pasa. Seguramente ahora vienen unas semanas de reajuste. Principalmente creo que el gobierno va a ser el primero que va a tener que acusar el golpe y ver cómo reactiva. Es el que tiene la herramienta porque es el que maneja el bastón. Entonces vamos a ver cómo se reagrupa el arco político. Si no, respondiendo un poco a la pregunta anterior, no va a haber alianzas en el corto plazo, Ujú. porque nadie de los que pueda hacer alianza ha quedado afuera. Siguen Claro. todos en carrera. Claro, tal cual, tal cual. Muy bien, Luis, te agradecemos Muchísimas muchísimo gracias. y seguiremos hablando. Un gusto, nos vemos. Muchas gracias.